Hola amigos, aquí estamos empezando el curso de nutrición deportiva de alto rendimiento y os voy a explicar pues cuál es el contenido del curso, qué es lo que vamos a ver y en qué se va a basar la información que os damos. Y cuando digo en qué se va a basar me refiero a que todo va a estar basado en el rigor científico, o sea, en estudios científicos hechos con el máximo rigor. A la hora de hacer un estudio científico, pues se pueden hacer con más seriedad o menos seriedad, digamos, o más o menos rigor. Entonces, lo que importa es que los estudios se basen en lo que se llama el método científico y todo lo que vamos a ver ahora pues siempre va a estar basado en eso, en demostraciones. Lo que se trata en la ciencia significa saber o conocimiento. Y lo que vamos a hablar pues va a estar todo basado en conocimiento, en todo que esté demostrado. Entonces, bueno, pues a la hora de hacer una dieta, a la hora de establecer la nutrición de un paciente, lo que siempre defiende es que esta nutrición sea personalizada, porque cada persona es diferente, cada persona es un mundo, aunque hay muchas cosas que son comunes porque hay conceptos de nutrición que son aplicables a todos como humanos o como máquinas que somos biológicas, pero cada uno tiene sus especificidades. Entonces, a la hora de hacer una dieta, lo que defiendo es que sea una dieta personalizada y no dietas estándar o dietas milagro. Estas son las dietas que yo les llamo siempre las dietas con nombre, porque siempre las dietas milagros siempre tienen un nombre. ¿Y por qué tienen un nombre? Porque tienen unas pautas fijas que todo el mundo tiene que seguir, sea quien sea. Entonces, pues oímos dietas que si la dieta Dukan, que si la dieta paleo, que si la dieta alcalina, que si la isodieta, que si la dieta de la alcachofa. Y así podemos ver montones de dietas que tienen un nombre, que el nombre viene pues según lo que le ha quitado, porque todas las dietas lo que hacen es quitar algo. Entonces llega una persona, se inventa una dieta, le quita las manzanas y le quita el potaje y le pone un nombre, y ya todo el mundo tiene que comer igual. Y eso da igual que sea, por ejemplo, un chico de 10 años que está en crecimiento, que un atleta de élite de 25 años, que una persona con una diabetes o hígado graso, o una persona mayor sedentaria con artrosis. Entonces, no, lo que hay que hacer es una dieta personalizada. Y entonces, pues para hacerlo personalizado se necesita mucha información del paciente. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer para personalizar la nutrición, para que una dieta esté hecha a medida de una persona. Y los conceptos que estamos viendo en este curso, pues veréis que voy a estar siempre explicando cosas que pueden ser concretas para una persona a otra, como una persona que tenga una intolerancia, una persona que tenga alguna patología o que tenga algún daño o tenga una lesión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer es una entrevista, hay que conocer al paciente. Entonces, lo que yo hago es una entrevista cuando es a distancia, porque se puede hacer también a distancia. Lo que hago es enviar un cuestionario con las mismas preguntas que yo hago en mi entrevista. Entonces, pues ahí pregunto todo, pregunto desde la hora que se levanta hasta que se acuesta, o también cuando se acuesta, porque pregunto también cuántas horas duerme y cuál es su horario de sueño, y si duerme bien o no duerme bien. Entonces pregunto pues horarios de sueño, de trabajo, de estudios, de ejercicio, todas las actividades que una persona haga a lo largo del día, que además incluso eso va a determinar en qué horas puede parar a comer, ¿sabes? Si, según el horario de trabajo, según los horarios de clase, o las horas a las que entrene, pues tenemos que planificar las comidas en función de eso. Yo le voy a preguntar datos, pues desde la edad, si hace deporte o no hace deporte, sus horarios de entrenamiento, la intensidad con la que entrena, la hora a la que entrena, y luego pues también lo primero pues es el objetivo. O sea, la dieta tiene un objetivo que puede ser un objetivo físico, puede ser un objetivo de salud, puede ser un objetivo de rendimiento. La persona puede querer perder grasa, puede querer aumentar masa muscular, puede querer resolver algún problema de salud, reparar una lesión, o incluso pues ya fuera de lo que es nutrición deportiva puede ser una nutrición para fertilidad, para mejorar la fertilidad, o para el embarazo, para el sistema inmunológico, la lactancia, el crecimiento, los niños, etc. Entonces, pues a la hora de hacer la entrevista, pues yo voy a preguntar también sus gustos, qué alimento le gusta, cuándo no le gustan, y enfermedades, alergias, intolerancias, si está tomando algún medicamento, si está tomando suplementos. Y luego pues también voy a valorar el estado físico y estado mental del paciente. Voy a valorar pues el estado del pelo, la piel, las uñas, la memoria, la atención, concentración, depresiones, ansiedad, estrés, etcétera. Todo lo que tenga relación con la alimentación. Todo el mundo sabe que esas cosas afectan a la comida afecta a esas cosas. Entonces, bueno, pues también necesito saber cómo es el paciente. Ya no solo conocer todos los datos
de su día a diario o de su organización diaria, sino también pues saber la composición corporal. Entonces yo tomo medidas de composición corporal con una báscula de impedancia, se puede usar también un plicómetro y medir pliegues, pero la bioimpedancia es un sistema rápido y eficaz. Y bueno, pues voy a tomar medidas de composición de grasa, músculo, agua, huesos, etcétera, que son datos que necesito para conocer el cliente. Con esa distancia, pues yo me ayuda mucho que me envíen fotos también. Siempre pido fotos de frente, espalda, perfil, donde se aprecie bien la masa corporal. Y luego, pues también utilizo los contornos, mido contornos de todo, desde el tobillo hasta la muñeca, mido muslo, gemelo, cintura, cadera, pecho, espalda, hombros, cuello, brazos, etc. Y bueno, pues de esta forma pues ya tengo cuál es la composición corporal del paciente al que vamos a ver. Lo siguiente que necesito es estudiar su alimentación, ver qué come y su estado físico, cómo está, a partir de qué comidas viene o de qué alimentos, ¿no? Entonces, lo que pido es un reporte donde me escriba detalladamente lo que coma durante varios días. De esa forma yo veo qué come, cuándo lo come, cuántas calorías, cuántas proteínas, cuántas grasas, carbohidratos, y comparando eso con su composición corporal es cuando puedo tener más datos de su metabolismo. Hay unas fórmulas para calcular el metabolismo. Quien ha hecho a lo mejor algún curso de nutrición deportiva siempre se habla de ciertas fórmulas, pero yo lo calculo mucho mejor así y me parece mucho más fiable, porque el metabolismo, las fórmulas para calcular el metabolismo se basan principalmente en la composición corporal, el peso, la edad, el sexo, la cantidad de masa muscular que tiene, pero mi experiencia me dice que el metabolismo varía muchísimo unas personas a otras, y esto lo sabréis todos porque todos tendréis algún amigo que a lo mejor pues tiene la misma altura, la misma edad que vosotros, pero luego resulta que a lo mejor come muchísimo más y está más delgado, o al revés, come menos y está con más sobrepeso. Y dice, bueno, pues si según su masa corporal tiene que tener este metabolismo, pero luego resulta que la fórmula te dice que necesita tomar 3.500 calorías y resulta que con 2.500 ya engorda, por ejemplo. O al revés, personas que a lo mejor toman 5.000 calorías y tienen un porcentaje de grasa del 6 o el 7%. Entonces, esta comparación me ayuda a calcular el metabolismo de una persona mejor, de un paciente, y os aseguro que el porcentaje de acierto que tengo es bastante mayor. Y bueno, pues también con este reporte me ayuda a tener otros datos para saber qué come en cada momento, ¿sabes? Qué preferencias tiene. Entonces yo no tengo cosas que pueden estar bien, no tengo por qué cambiarlas a la hora de planificar la dieta. Por ejemplo, si una persona tiene la costumbre de merendar yogur, y es una merienda que hay hasta, pues yo le incluiré yogur, o sea, eso es personalizar. Pero, por ejemplo, si a él no le gusta comer jamón, y no le voy a poner que meriende jamón cuando hay otras opciones. Entonces, pues eso, lo que digo es que la dieta se tiene que personalizar muchísimo para el paciente. Y luego, otra cosa que necesito muchísimo o un dato muy importante para comprobar su estado de salud, es un análisis de sangre, que también puede ser un análisis de sangre y de orina. Y esto es importantísimo porque ahí puedo ver muchas cosas que pueden indicar que tiene tendencia a lo mejor a tener. Puedo detectar patologías o detectar problemas en la salud o deficiencias nutricionales, pero también puedo detectar cosas que pueden ir a más. Como decirte, pues si en los análisis de sangre normalmente siempre lo ha visto la gente, viene unos márgenes y viene un valor, que es el resultado que te ha dado de la analítica, y luego puede haber unos márgenes mínimo y máximo donde se supone que deben estar. Pero esos márgenes, yo siempre digo que son márgenes muy amplios, son márgenes que ya indican que si te sale esos márgenes a lo mejor es que estás fatal, ¿no? de ese parámetro. Pero yo ya conozco qué tendencia puede tener un valor. Por ejemplo, en los análisis te puede decir que la glucosa debe estar entre 70 y 110, pero es que si a mí una persona me viene con la glucosa en ayunas en 100, ¿sabes? O incluso en 95, yo ya veo que puede estar presentando una cierta tendencia a resistencia a la insulina, o sea que ya puede tener una cierta resistencia a la insulina, porque para que una persona llegue a tener la glucosa en 180, antes tiene que pasar por 150, tiene que pasar por 110 y tiene que pasar por 100. Entonces, lo que yo no voy a esperar es a que esa persona llegue a 180 para tomar una medida. Entonces, yo necesito pues ver, y es un dato muy importante para un deportista, ver la resistencia o la sensibilidad que se tiene a la insulina, porque el uso de la glucosa
Y de la insulina, como vamos a ver cuando hable de hormonas, porque voy a hablar de hormonas también en el rendimiento deportivo, ya que es importantísimo controlar nuestro sistema endocrino para mejorar el rendimiento al máximo de forma natural. Entonces, pues hablaré de la insulina, que es una hormona importantísima. Y bueno, pues viendo esto, pues viendo cómo se debe hacer la nutrición o plantear la nutrición de una persona, que debe ser personalizada, pues ya vamos a hablar de nutrición en general, como os dije, vamos a hablar de conceptos de nutrición básicos que luego, después, iremos aplicando al rendimiento deportivo. Porque la mejor forma de saber por qué se hacen las cosas, o saber, o conocer, o hacer las cosas mejor, es saber el por qué. Y no simplemente que os dé un montón de datos de hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hacer esto, llenar la cabeza de datos de lo que hay que hacer y que luego uno se pierda o no se acuerde, etc. Pero cuando se aprenden los conceptos y se sabe por qué son las cosas, ya no necesitas memorizar muchas cosas, sino que ya sabes lo que tienes que hacer y puedes deducirlo tú. Lo que digo siempre, basar el conocimiento científico más en la inteligencia que en la memoria, por decirlo de una manera, que podamos deducir datos y no solo memorizarlos. Y esa es la forma verdadera de aprender algo, entenderlo, y no solo memorizar datos que luego se olvidan, como pasa mucha gente cuando estudia para un examen, se lo estudia de memoria, pasa el examen y después no se acuerda, a los 3 días ya no se acuerda ni del 80%, ¿no? Así que bueno, pues vamos a hablar de nutrición en general y estos son los macrotemas, digamos, o macrotemas que vamos a hablar en un principio de nutrición para luego enfocar la nutrición deportiva. Entonces, los temas de los que vamos a hablar pues van a ser primero de los macronutrientes, importantísimo, porque los macronutrientes son lo que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y esto es importantísimo porque va a ser el sustrato energético en el que vamos a rendir. Para rendimiento significa utilización de la energía. Entonces tenemos que utilizar esa energía con la mayor eficiencia y esa energía va a provenir de los alimentos y esa energía proviene de los macronutrientes. Y luego vamos a ver también los micronutrientes, que son vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera, que son nutrientes que se usan en mucha menor proporción, que no proporcionan energía, pero tienen funciones que pueden ser algunas muy importantes. Y todas van a ser importantes para la salud. Y como yo siempre digo, el rendimiento deportivo significa salud óptima. O sea, muchas veces se relaciona como que un deportista está afectando a su salud porque entrena demasiado sus posibilidades. No, lo que vamos a hacer con la nutrición es que esa persona sea lo más eficiente posible, lo más sana posible para alcanzar el máximo rendimiento. No está reñido el rendimiento con la salud. Y todo lo que vamos a ver siempre va a estar visto desde el punto de vista de la salud. Incluso veréis que hay suplementos, cuando hable de los suplementos, que hay suplementos que se utilizan y otros no, porque siempre hablaré de suplementos que sean inocuos y verdaderamente efectivos basados en el rigor científico. Y bueno, pues también voy a hablar de algo que es muy importante y no se suele hablar, que son los antinutrientes. Los antinutrientes son sustancias que pueden tener los alimentos que no solo no nutren, porque no es un nutriente que sea necesario, sino que encima desnutren, por decirlo de alguna manera, o afectan a la nutrición, o sea, nos dificulta o nos impide o nos afecta al aprovechamiento óptimo de los nutrientes. Y esto es algo que normalmente no se suele incidir en ningún curso de nutrición deportiva, se ve o se pasa por alto, y veréis luego cuando lo veamos que es importantísimo. Hace poco en FHI grabé hoy pusimos un vídeo sobre los oxalatos, que es un antinutriente, uno más de lo que vamos a hablar, y ahí podéis tener un ejemplo de cómo es de importante el conocer sobre estos antinutrientes porque nos afectan mucho a la salud y al rendimiento. Y cuando hablo de antinutrientes pues también me refiero a toxinas. Toxinas ya son cosas que digamos que causan un daño ya físico, ¿sabes? No solo nos afecta a la nutrición, sino que encima pues nos afectan a la salud. Voy a hablar edulcorantes, no tanto, porque los edulcorantes también, como hay mucha mitología, yo estoy harto de oír, este edulcorante es cancerígeno, este es cancerígeno, este es cancerígeno, todo produce cáncer. En internet todo produce cáncer, porque creo que no hay ningún alimento, ni ningún edulcorante, ni ningún compuesto, ni nada que en internet haya algún sitio que sea cancerígeno. Lo he visto de todo, hasta de un tomate o de una calabacín, ha habido gente que dice, no, eso es cancerígeno. Entonces, bueno, voy a hablar de los edulcorantes, vamos a ver que la mayoría no son tan malos como los pintan, otros tampoco son tan buenos como los pintan,
Y simplemente voy a dar datos sobre ello para que la gente pues tenga el conocimiento, y una vez que tú tienes el conocimiento pues puedes aplicarlo. Y también voy a pasar a hablar de las intolerancias y problemas del aparato digestivo, porque es algo que cada vez se acentúa más. Debido al uso de muchos medicamentos, sobre todo los antibióticos, el abuso de antibióticos, el alcohol, otras cosas, vamos a ver que cada vez hay más y me encuentro más y más pacientes que tienen problemas del aparato digestivo. Y vamos a hablar de intolerancias. Las más conocidas pues suelen ser la de la lactosa, gluten. La lactosa es algo muy importante, todo el mundo lo ve como una patología, y la mayoría de las veces simplemente un síntoma de una patología ya real. Suele ser siempre problemas del aparato digestivo. Entonces, pues voy a hablar de las intolerancias primero, y cómo comprobar si alguno tiene alguna cierta intolerancia, y también pues algunos consejos para detectar qué produce esa intolerancia y corregirlo, porque al fin y al cabo no puede ser una cosa, no tiene por qué ser siempre algo definitivo o una situación definitiva. Así que bueno, pues vamos a empezar el siguiente módulo con lo que son los macronutrientes. Así que encantado de empezar con vosotros en un momento.